Bien, vamos a cambiar de tema. La autonomía de las Fuerzas Armadas, la insubordinación y la relación entre el mundo civil y militar es el tema que aborda el libro La Cofradía Blindada de Dauno Totoro, que nos acompaña esta tarde aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Dauno? Muchas gracias por acompañarnos durante esta tarde. Bien, acá tenemos la edición de tu libro La Cofradía Blindada, Autonomía, Negocios e Insubordinación de las Fuerzas Armadas de Chile, cuya primera edición fue hace 19 años. Tal cual. Ahí tú analizaste varios temas de la realidad, los dos aspectos que hay entre el mundo militar, lo mencionas tú, y también este Chile civil. Pero ahora lo reeditaste. Sí. ¿Por qué consideraste tan necesario tener que tener esta mirada, una mirada actualizada? ¿Tiene que ver con todo lo que ha ocurrido en el último tiempo? Bueno, la verdad es que la primera versión del libro buscaba responder una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los militares? Estamos hablando de 1998, estamos hablando de un momento en que Pinochet está como senador designado, ¿no? No ha sucedido Londres, no ha sucedido lo de las cuentas RIC. Entonces, la pregunta en ese momento era ¿quiénes son los militares? ¿Cómo se forman? ¿De qué forma se han relacionado el Chile civil con el Chile militar? Ahí había una tesis, ¿no? La tesis es que existen dos Chiles y que el Chile civil subsidia por completo al Chile militar, pero no entendemos quiénes son estos otros señores, ¿no? Entonces, en la primera versión del libro se hace un análisis respecto de quiénes son, ¿ya? Desde su formación, su constitución, funcionamiento interno. Pero faltaba, digamos, luego, después de 19 años, responder a la siguiente pregunta. ¿Los militares que conocimos hace 19 años en este análisis siguen siendo los mismos? ¿Esta relación conflictiva, traumática entre el Chile civil y el Chile militar que conocimos hace 19 años era resabios de la dictadura o estamos hablando de una relación traumática permanente, ¿no? Un asunto más, si tú quieres, estructural? Este análisis, esta investigación nos da cuenta efectivamente de la existencia de una estructura de autonomía de forma permanente a lo largo de la historia de Chile y que esto ha ido permaneciendo y hay una falta de voluntad política no solo de los gobiernos actuales, sino que de forma permanente del Chile civil para realmente y efectivamente tener subordinación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces el análisis que hay acá es respondamos a la siguiente pregunta: ¿por qué existe un Chile militar y cómo podemos determinar que existe? ¿Cuáles son los pilares que garantizan la tesis de que hay una autonomía? Cuando tú hablas de esta autonomía militar, tiene que ver con aspectos como que exista esta ley, bueno, ahora ley pública, pero la ley del cobre, que exista un presupuesto establecido, que haya diferencia, por ejemplo, en el sistema de salud, en el sistema de previsión, en que se pueden obtener, por ejemplo, distintos terrenos, que hay terrenos que son de las Fuerzas Armadas y que deberían pertenecer al Estado. Detállame un poco ese punto. Claro. Bueno, tú lo abordas en tu libro precisamente. Sí. Bueno, todo eso es real, ¿no? Pero el análisis es, bueno, ¿a qué responde todo esto, ¿no? Y uno descubre que hay tres pilares fundamentales, tres elementos que han sido permanentes en la historia de Chile y que determinan esta autonomía, que determinan que exista un Chile militar. El primero de ellos claramente tiene que ver con la formación, con el ethos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros los militares para ellos mismos? ¿Qué percepción tienen de la patria, que es esta construcción histórica en la cual los militares aparecen como el crisol, los defensores o los formadores, los forjadores de esta patria, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se forma esta identidad? Y ahí hay una autonomía absoluta, total, que tiene que ver con la formación académica. Es decir, no hay injerencia alguna por parte del Chile civil, por el Ministerio de Educación, por ejemplo, respecto de la malla curricular en la escuela militar o en la academia de guerra, ¿no? Esto significa que no hay injerencia del Chile civil respecto de su formación, no solamente en cuanto a cómo se maneja un tanque o cuál avión es mejor que el otro, sino que también muy claramente respecto de qué es la ética militar, cómo se relaciona el militar con el mundo civil, qué responsabilidades tiene el militar respecto del futuro, el presente y el pasado de Chile. Ese es un pilar fundamental en la autonomía. El otro tiene que ver, y es muy grave, tiene que ver con la autonomía en cuanto a la definición de las políticas de defensa. Existe una fantasía, ¿no?, que señala que las políticas de defensa vinculadas a las políticas internacionales son una definición que hace el Estado, del Chile civil, a través de la Presidencia y del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero uno se da cuenta, finalmente haciendo un estudio, que las políticas de defensa están muy vinculadas a, por ejemplo, la adquisición de armamento. Tú defines una política de defensa y, por tanto, ¿cuáles son los equipamientos que debes tener?
Si eso lo definen los militares per se internamente, tú estás marcando con músculo cuáles son tus políticas de defensa. Y eso se ha mantenido de forma autónoma. Pero antes de ir al tercer punto, lo que tú señalas cuando dices que debería definirlo, por ejemplo, la autoridad, el Poder Ejecutivo, ¿te refieres, por ejemplo, a que esto debería ser estudiado por el Ministerio de Defensa, que el mundo militar entregue una propuesta y que sea finalmente definido? Porque uno realmente uno se imagina que esto es así, no se puede llegar y aprobar absolutamente algo tal como lo entrega una institución a otra, que es finalmente la que pone los recursos. La política de defensa nacional debe necesariamente estar vinculada y estar supeditada a la política de relación internacional de un Estado, sus relaciones comerciales, sus relaciones políticas con otros Estados. Pero si estas relaciones internacionales no dicen relación con lo que es la política de defensa, si esta política de defensa se maneja con fondos reservados, si el Ejército y las Fuerzas Armadas van construyendo su capacidad operativa de forma independiente, estamos dando una señal a la política internacional respecto de cómo se planta Chile, cómo se para Chile respecto de sus vecinos, por ejemplo, ¿no? Entonces se convierte en una ilusión esto de que el Chile civil defina claramente cuál es la política internacional y cuál es la política de defensa. Y ahí hay autonomía, ¿no? Y el tercero, que es... estamos viendo muchos ejemplos últimamente de esto, tiene que ver con, si tú tienes un Chile militar, debe tener un territorio y debe tener un presupuesto, ¿no? El presupuesto, claro, por un lado está lo que destina el Ejecutivo a través del Presupuesto Nacional de Defensa, pero muy por encima de esta cantidad se encuentran las leyes reservadas y los fondos que van a parar a cuentas reservadas institucionales o de los comandantes en jefe, que provienen de la ley reservada del cobre, por un lado, que asegura un piso mínimo, y provienen también de otras fuentes, como por ejemplo la industria militar chilena, que si bien es menor comparada con otras industrias militares, también representa un ingreso reservado que va a las cuentas de las comandancias en jefe. Y luego está la inmobiliaria castrense, es decir, esta cantidad de territorio fiscal que es designado por el Ejecutivo para el uso de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus funciones. Pero cuando el cumplimiento de estas funciones o el territorio que ha sido asignado, los propios militares determinan que ya no es útil para cumplir sus funciones, lo traspasan al Departamento de Bienestar Social y ahí entran en el concepto de inmobiliaria, se transfieren a un fondo de enajenación y se venden. Y la venta de estos territorios nuevamente pasa a ingresar a una cuenta reservada. Es decir, lo que tú postulas en el libro precisamente es que estos terrenos son del Estado, que no hay una separación acá, claro, que al ser la institución militar una finalmente supeditada o tiene que estar bajo la orden del Ejecutivo, del Estado, ese terreno, a tu juicio, es estatal. Son fiscales. Hasta el año 2005, el procedimiento era a través de la afectación del patrimonio fiscal, ¿ya? Es decir, de manera independiente, autónoma, sin ninguna consulta a nadie, las Fuerzas Armadas determinaban que este predio era enajenable, se vendía de forma absolutamente igual que una inmobiliaria y los fondos iban a parar a las cuentas institucionales. Se intentó cambiar esto y uno ha escuchado infinidad de veces que esto se terminó, ¿no? Que ahora hay un control, hay una devolución. A cada rato salen noticias, el Ejército devuelve tal predio para que el Ejecutivo haga una población o para cumplir funciones del Plan Bicentenario. Pero resulta que si tú haces una investigación como esta, te das cuenta de que lo que hay son reuniones en las cuales se negocia, son las actas de Chena, en que se reúne por un lado el Estado de Chile, el Estado del Chile civil, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Defensa y por otro lado las comandancias en jefe con sus representantes y negocian, ponen sobre la mesa aquello que el Ejército desea enajenar y el gobierno de Chile le dice ya, tú puedes vender esto pero a cambio me das esto y el Ejército le dice tú me das aquello pero yo te pido esto otro. Entonces van negociando y ahí se demuestra nuevamente esta relación entre dos Chiles como si estuviéramos tratando de una negociación entre dos estados, es decir, nuevamente la autonomía. ¿Qué responsabilidad han tenido en esta evolución, pero que a tu juicio todavía es bastante deficiente, los ministros de defensa que han pasado ya, podríamos decir, desde Patricio Aylwin hasta la actualidad? Los ministros de defensa son empleados del Estado, ¿ya? Hasta el momento los ministros de defensa han demostrado una capacidad o una voluntad permanente de salir en defensa de los intereses corporativos de la institución castrense. Hace poco, de hecho hoy, se habla de un libro en el cual Burgos sale haciendo una defensa a rajatabla de los fundamentos o de la función de la escuela militar. Dice que ahí se forman a oficiales con un fuerte compromiso democrático.
pero al mismo tiempo dice donde los militares aprenden a obedecer y a mandar. Entonces ahí entras en una contradicción. Y esto ha sucedido de forma permanente con todos los ministros de defensa, pero ha sucedido no solamente con ellos, sino que el Estado como un todo. Ha habido una incapacidad total y absoluta de penetrar en profundidad en el tema de la autonomía. Cuando el expresidente Lagos dice que durante su gobierno se logró una subordinación total, de lo que está hablando es de ciertos puntos que eran absolutamente catastróficos dentro de la Constitución. Estamos hablando, por ejemplo, de eliminar la inamovilidad de los comandantes en jefe, eliminar el COSENA y sacar de la Constitución la frasecita que decía que son garantes de la institucionalidad. Se saca esto, pero no se aborda el tema de la autonomía profunda, ¿no? Entonces hay una especie como de propaganda interna desde el Chile civil, desde el poder del Chile civil, señalando de que hay subordinación, que no hay autonomía. Pero si tú haces un análisis histórico y te vas en la profundidad de estos tres pilares, no ha habido cambio alguno. Pero ¿ha habido avances a tu juicio? Porque ahora tenemos casos bien públicos como el Milico Gate, también lo que ha ocurrido con un coronel hace unos días atrás también, que de finanzas, de hecho, de la comandancia en jefe, que se sabía que tendría irregularidad en el manejo de dinero. Bueno, está todo dentro de este caso quizás, y antes era imposible saber eso. La verdad es que había bastante hermetismo y hemos sabido, bueno, lo de Carabineros también, que es muy similar a lo que ocurrió en el Ejército. Por eso te digo, ¿crees que ha habido avances de todas maneras, pese a tu mirada crítica desde hace un tiempo a ahora? Yo creo que no ha habido ningún avance en términos del fin de la autonomía. En lo que sí ha habido avance es en pasar de un estado de insubordinación general, ¿no?, a un normal, en términos históricos, estado de autonomía permanente, ¿no? Entonces, claro, la insubordinación ha ido siendo mellada, ¿no?, pero la autonomía no se toca. Es decir, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es la autonomía en estos tres pilares que te decía. Y claro, si empiezan a aparecer procesos judiciales que van más allá del caso de derechos humanos, ¿no?, sino que van en cuanto a la corrupción interna. ¿Pero qué se está abordando? Se están abordando especies como de pequeñas bandas, maquinitas de defraudar al interior de las instituciones. Pero si tú ves el caso, por ejemplo, del patrimonio de afectación fiscal, el tema de la inmobiliaria castrense, ves el enriquecimiento irregular de los comandantes en jefe, ves todo aquello que significó la defraudación a gran escala por parte de las instituciones, te das cuenta de que hay efectivamente avances en la investigación respecto de ciertos eslabones, pero se investiga y se avanza en la investigación de estos eslabones, pero no de la cadena. Así que no estoy tan seguro de que haya un avance real en términos de la autonomía, pero sí de la insubordinación. Hay otro punto también que me gustaría preguntarte a propósito de que estás acá, y también es bien interesante conocer tu opinión. Teníamos hace muchos años peticiones, sobre todo de organizaciones de derechos humanos, que finalmente se dejaran los privilegios del penal Cordillera. Pasaron presidentes como Elwin Frei, Lagos, todos de la antigua Concertación, ahora nueva mayoría, y finalmente fue un presidente de la derecha, Sebastián Piñera, el que lo sacó de ahí y lo llevó a Punta Peuco. Insisto en la pregunta, ¿es eso quizás una mirada distinta de decir, no, yo soy el representante del Estado y bueno, esto se va a hacer? ¿Habrá un punto de inflexión ahí? No estoy tan seguro, porque resulta que si tú ves las condiciones de la prisión de Punta Peuco, siguen siendo privilegiadas. Los violadores de los derechos humanos, o sea, personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, ¿no?, están hoy en un régimen carcelario completamente distinto a cualquier criminal, porque ellos son criminales, ¿no?, a cualquier criminal de este país. Ellos están en situación privilegiada, cuentan con una serie de beneficios con los que no cuenta un reo común, ¿ya? Y la voluntad de las organizaciones de defensa de los derechos humanos es que no haya un trato preferencial. Entonces, ¿dónde está el avance? ¿No? A mi juicio no existe. Claro. Dauno Totoro, gracias por acompañarnos. Antes de concluir, muy cortito, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Está disponible en todas las librerías, por internet? Sí, este libro es de la editorial Planeta, está en todas las librerías, tiene también una versión electrónica, es una editorial grande y por tanto está en todas las librerías de Chile. Todas las librerías. Sí. Bien, Dauno, muchas gracias por acompañarnos gracias a ti. esta tarde.